Una buena noche con todos. Bienvenidos a nuestro Vive virtual del día de hoy. Mientras todos se están conectando, espero que estén teniendo una buena noche. Les comento un poco. Escuela de Empresas, somos una entidad de educación para profesionales. Tenemos nuestros programas abiertos, tenemos cursos, certificados, certificaciones, diplomados, programas internacionales e in-company en 5 áreas del conocimiento que son calidad y productividad, desarrollo del talento, finanzas, gerencia y estrategia de liderazgo, marketing y ventas. Espero que estén todos listos y conectados para el Vive de hoy. Tenemos un increíble invitado. Cuéntenos de dónde vienen y también les quiero contar que pueden tener sus preguntas listas en cualquier momento. No duden en hacerlas, nosotros estaremos pendientes de ellas y con nuestro invitado vamos a responder todas sus preguntas. Les converso un poco sobre quién será nuestro invitado el día de hoy. Esteban Abad es ingeniero comercial de la Universidad Católica, tiene un MBA de la Universidad de Loyola en Chicago. Es especialista en recuperación de negocios y crisis y ha sido parte del proceso de recuperación a lo largo de su carrera nacionalmente e internacionalmente. Actualmente es el CEO de CEPSA, una compañía del sector automotriz del Ecuador con más de 65 años de historia. Esteban también tiene experiencia en la industria farmacéutica en varios países de la región, en Ecuador, Estados Unidos, Colombia, el Caribe y México. Así que, por favor, todos den la bienvenida a Esteban Abad. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Francisco, qué gusto, ¿cómo estás? Todo bien Esteban. Bueno verte. Igualmente. Esteban, para comenzar, creo que sería importante tomar en cuenta que ante desafíos como los que estamos viviendo en el Ecuador en la actualidad y que afectan directamente a la industria y a las empresas, ¿cuál crees tú que es el rol que debe desempeñar un líder empresarial en estos momentos de crisis? Muy buena pregunta, Francisco. Hay varios, pero creo que el principal es el rol financiero y administrador. El líder, el jefe, el gerente, el CEO de una compañía tiene que ser primero un buen financiero y sobre todo tiene que ser un muy buen administrador. ¿Por qué financiero? Porque tiene que saber leer muy bien sus finanzas para saber cómo todas las variables interactúan entre sí y saber cómo aterrizan en un estado financiero, ¿sí? En un estado de crisis hay muy poco margen para error, entonces tiene que saber entender muy bien su margen, sus gastos, sus razones de endeudamiento, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando te hablaba de administrador, el líder pues tiene pocos recursos, ¿no? Los recursos son limitados, especialmente en una crisis, y tiene que saber poder manejar sus gastos, su capital de trabajo. Y ahora, por último, la energía eléctrica es algo que también tenemos que tratar de administrar. Otro rol importante, Francisco, es el de comunicador. El líder en un proceso de crisis tiene que ser un excelente comunicador, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en una crisis tenemos que poder comunicar efectivamente todas las decisiones que se van tomando, ¿cierto? En una crisis habrá recortes, habrá despidos, habrá cambio de plan, un cambio no necesariamente de estrategia, pero sí un cambio de un plan de acción del año. Y hay que saber comunicar bien eso para que el mensaje llegue a todos los ámbitos de la organización de una manera correcta. Lo peor que puede pasar en una crisis es que el rumor de pasillo sea el que lleve la comunicación de arriba hacia abajo y abajo llegue un mensaje totalmente tergiversado. Normalmente se juega el teléfono dañado y ahí es donde podemos perder muchísimo campo. Y yo creo que el otro, aparte, hay muchos, pero uno muy, muy importante es el rol de liderar con el ejemplo, ¿sí? Sobre todo en una crisis, Francisco, el mensaje que dé el líder con sus acciones debe estar muy alineado con el momento, ¿sí? Por ejemplo, he visto casos o se han visto casos de que se dice o el líder dice, estamos en crisis, pero resulta que se compra un nuevo carro, ¿sí? Un supercarro corporativo, lo cual es totalmente contradictorio a la situación, a lo que se está viviendo. O me ha pasado también que he visto líderes que sí dicen, estamos en crisis, pero siguen viajando en business class y pues no hace mucho sentido, ¿cierto? Entonces, yo creo que esos tres roles son fundamentales en una situación así, Francisco. Sí, yo creo que esas son como las competencias y las habilidades específicas que un líder debe desarrollar, porque normalmente uno se pone a pensar en el qué pasará y qué está pasando.
Eso es algo que es muy común en crisis. No estás pensando en que cada decisión que tomas ahorita que estás en crisis es totalmente importante y se tiene que tomar lo más rápido posible, porque en una crisis ya vivimos una crisis global con la pandemia. Ahorita en el país vivimos crisis como la de los apagones eléctricos o los incendios forestales, que aún así cuando, por ejemplo, hacemos un FODA y siempre ponemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, en estas amenazas muchas veces no tenemos en cuenta las amenazas que sucederán porque no estábamos listos para una pandemia, no estábamos listos para un incendio, no estábamos listos para estas cosas. Es correcto. Sin embargo, Francisco, fíjate que en nuestros países estamos mucho más preparados que en el primer mundo para esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, el día es muy plano, el año, el mes, el trimestre es muy plano, no existen este tipo de situaciones y por tanto, para alguien de ese ámbito venir a trabajar a Latinoamérica es complicado. Por eso hay muchas compañías que entrenan a sus gerentes, a sus líderes y los mandan a Latinoamérica justamente para manejar este tipo de situaciones. Y tú que tienes una experiencia en empresas a lo largo de Latinoamérica, ¿puedes darnos algún caso en específico en donde te hayas dado cuenta que alguien de Estados Unidos, tú le cuentas cómo trabajamos acá en Latinoamérica y se queda sorprendido de cómo manejamos nosotros las crisis? Sí, pues claro, pues lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Alguien de afuera viene al Ecuador y no entiende cómo es que no podamos tener energía eléctrica durante el día, ¿no? Es algo que para alguien que vive en Estados Unidos es irreal, es muy bizarro, ¿no? Entonces, pues nosotros, pues lamentablemente tenemos ese tipo de situaciones, pero en todo caso hay que verle el lado positivo, ¿no? Eso nos forja a nosotros como líderes en Latinoamérica para estar mucho más preparados que un líder de Estados Unidos o de Europa a una situación de crisis. Nosotros vivimos en crisis 24/7, entonces nos hace tener pues si lo tomas desde ese punto de vista, no si es que no huyes de esto y tu actitud es huir o porque el país está mal y es un desastre, no, pues esto es lo que tenemos y hay que sacarlo adelante, ¿cierto? Entonces, si tú ves desde ese punto de vista tu realidad, tu mundo, pues tienes que estar consciente de que estás mucho mejor preparado que cualquier líder norteamericano o europeo a manejar una crisis. Y, y tú justo me comentabas cuando me compartiste tu perfil profesional, había una parte que me llamó mucho la atención, que decía que después de la pandemia replanteaste tu visión, tu motivo. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Pues sí, yo estaba muy bien en el mundo corporativo farmacéutico, era vicepresidente de una compañía farmacéutica, residía en México, manejaba toda la región Latinoamérica Norte y pues me malacostumbré a los viajes en business, a las reuniones corporativas en lugares muy paradisíacos, pero de repente el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió con el COVID y pues sufrí también una situación personal muy lamentable, la pérdida de mi padre en ese punto en el cual pues pude venir al Ecuador y entender cosas que en ese momento no entendía. Tenía la visión nublada con el éxito, con muchas cosas que al final del día no son tan importantes. Entonces, pues, si te soy sincero, aterricé, puse los pies en la tierra y un día me pregunté qué es importante para mí y pues salieron mucho más cosas que los viajes corporativos y las reuniones en los países paradisíacos. O sea, salieron mis hijos, mi madre y mi hermano, y el tiempo que estaba perdiendo en no tenerlo cerca. Entonces decidí venir al Ecuador y luchar por mi país también, ¿no? Este es un país muy bonito, muy lindo, rico, y creo que le hace falta gente que quiere empujar. Bueno, tiene mucha gente valiosa, pero quizás los que vivimos acá estamos en esa onda de qué pena, qué tristeza el país, o lo vemos desde un punto de vista negativo, cuando yo creo que vivimos en un país muy rico y que tiene un chance de salir adelante espectacular, pero tenemos que juntar esfuerzos para hacerlo. Entonces eso fue lo que me pasó y decidí venir, dejar todo el mundo de la alfombra roja, digamos, y venir acá a luchar por mi país, ¿no? Y a tener cerca a mi gente. Es lo importante, a veces las crisis nos mueven y nos hacen plantearnos prioridades, las verdaderas prioridades. Y justo Totalmente. aquí, desde Facebook, Gonzalo Juan Chandy Álvarez nos pone, justo hablando sobre las habilidades y las competencias de un líder, él nos pone refinanciamiento, crédito, gestión
eficiente de equipos, manejo de liquidez, salud y salud mental del líder, que a mí me parece que ese punto es muy importante también. El último es importantísimo, Francisco. En un proceso de crisis de líder va a entrar en una fase de estrés muy, muy fuerte, ¿sí? Porque va a estar de 7 de la mañana a 7 de la noche apagando incendios, tratando de ver de dónde consigue financiamiento, dónde recorta, dónde consigue más cash. Entonces y lo hice hace poco, me tomé un break y me fui solo, me fui a desconectarme de la situación, de la crisis pues regresé muy recargado. Creo que es importantísimo el último punto que menciona nuestro amigo. Sí, muchísimas gracias, Gonzalo. Yo creo que el líder termina no solo con su salud mental, sino cargando la salud mental incluso de sus colaboradores, porque a él le llegan todos los problemas, a él le llegan todas las situaciones que están sucediendo. Claro, él siente que sus empleados están con miedo de vamos a seguir teniendo trabajo, qué va a suceder con la empresa, si vendemos esto, qué pasa con esto. Claro, y el líder tiene que aprender a manejar esos momentos de tensión para no afectar también a sus colaboradores. Sí, Francisco, sabes que creo que el líder, y en este punto más, en una crisis más aún, se tiene que convertir en un coach, ¿sabes? Tiene que tener esos espacios para que puedas tener tu uno a uno con tu equipo, sentarlos y habrá momentos de catarsis difíciles, ¿no? Donde se tienen que tener conversaciones muy, muy duras, difíciles, y, y pues ahí se sacan los trapos al aire, ¿no? Y es donde se toman quizás las decisiones más duras. Pero el líder tiene que tener esa habilidad de poder sentarse con su equipo y poder transformarse en un coach y poder escuchar. Escuchar a tu gente es muy importante en un proceso de crisis. Sí, justo aquí desde LinkedIn nos pone María Antonieta Jaramillo, te agradece, dice, gracias Esteban por compartir este espacio sobre crisis y estrategias de recuperación, que nuestro Vive le ha hecho reflexionar sobre cómo la crisis no solo exponen vulnerabilidades, que es justo lo que estamos haciendo, sino que también abren puertas para la innovación y la transformación. Y eso es lo más importante. Es como tú mires la crisis, ¿sí? Eh, para mí, la crisis es el momento clave en el cual tú puedes darle un giro a tu negocio. Porque cuando todo está bien, pues tú estás atrapado en la inercia, ¿cierto? Estás haciendo lo mismo, no piensas distinto, todo está perfecto, entonces no te retas a ti mismo. Sin embargo, viene la crisis, resulta que no tienes luz, no puedes producir de la misma manera, se te caen tus ventas, viene el COVID, se cae la venta de 100 a 5 en cuestión de un día. Tienes que pensar distinto. Entonces te obliga a salir de la caja y si estás preparado y tienes la mentalidad para eso, que es lo que un líder tiene que construir, tú vas a ver las oportunidades. Y eso es lo bonito de la crisis, ¿no? Tú encuentras las oportunidades para mejorar, para renovar tu negocio. Sí, es la verdad, porque normalmente uno se centra en la crisis y comienza como, ah, no, ahora qué hacemos, qué se supone que tenemos que hacer, y no te pones a pensar en ok, esto está sucediendo, no puedo hacer nada porque deje de suceder, sucedió con la pandemia, sucedió con los apagones, está fuera de nuestro control como empresa y ahí entra cuáles son las mejores decisiones para mi empresa y para mi equipo y para mí mismo también como líder. Totalmente de acuerdo, Francisco. Creo que es un momento clave en la vida profesional, en la vida personal, en la vida de las compañías. Una crisis te renueva. Así que hay que verla desde ese punto. Yo te diría que hay que eh, abrazar a la crisis, ¿sabes? Hay que saber sacar lo bueno y poder ver hacia dónde están las oportunidades. Es el mejor momento para encontrar las oportunidades. Sí, y justo aquí que vuelven a tomar el tema de las habilidades y las competencias que debe tener un líder. Uh-huh. Claudia Vera desde LinkedIn nos pone, es súper importante que el líder sepa de coaching y que tenga una excelente comunicación, que es justo lo que tú decías, Sí. comunicarse correctamente. Muchas gracias, Esteban, por compartir tu experiencia. Gracias a ti, Claudia, por tu comentario. Gracias, Claudia. De aquí, no, antes de continuar con las preguntas que teníamos, tenemos una pregunta que me parece bastante interesante que podríamos pensar de Isaac Garzón. Nos pone, ¿qué indicadores claves son los que se deben tener en cuenta cuando estamos entrando en una crisis financiera? Esos focos rojos que nos deben dar la alerta, que a veces nos damos cuenta cuando ya estuvieron prendidos años, meses, semanas y no caímos en cuenta que ya estaban ahí. Muy buena pregunta. Y hay distintos tipos de indicadores y cada tipo de industria, cada tipo de negocios tendrá indicadores distintos, pero para mí hay 4 o 5 que obviamente se aparecen en todas las compañías, ¿cierto? El primero
El primero es el cash, ¿cierto? En una crisis lo que tienes que hacer, Francisco, es cuidar el cash. Esa es la sangre de la compañía. Y en una crisis es como una herida abierta, te empiezas a desangrar y tienes que tratar de cerrar esa herida para que el cash no fluya hacia afuera, se quede hacia adentro. Entonces tienes que tomar todas las medidas para preservar el cash, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Número dos, la venta, ¿cierto? Pues, obviamente en una crisis la venta, casi todas las crisis implican que la venta empieza a caer, entonces hay que entender muy bien por qué se está cayendo la venta, ¿sí? Y hacer todos los correctivos necesarios para parar ese desangre de la venta y lograr, ojalá, encontrar la oportunidad para subir. Número tres, el margen, ¿sí? El margen es importantísimo. Uno a veces lo descuida y lo ve como un indicador no muy clave porque es lo que es, pero el margen en negocios muy grandes, un medio punto de margen puede implicar millones de dólares. Entonces, es importantísimo tener todas las herramientas para analizar ese margen, ¿cierto? Para ver cómo lo podemos mejorar o evitar de que se destruya. Y finalmente los gastos, ¿cierto? Yo creo que son cuatro, y dentro de estos habrá muchos indicadores específicos para cada tipo de compañía, para cada industria, pero básicamente son estos, ¿cierto? El cuarto, los gastos, hay que entender muy bien tu estructura de gastos y ver cómo puedes, cada línea de gasto es una vena que se está desangrando, ¿cierto? Entonces tienes que tratar de apretar, de hacer el torniquete, que obviamente que no te engangrene la pierna, obvio, pero que pueda la sangre, un flujo controlado de sangre fluir para que pueda abastecer de oxígeno a tu extremidad. Pero obviamente creo que todos los indicadores parten de esas cuatro claves. Sí, y estoy totalmente de acuerdo porque muchas veces muchas empresas se preocupan por tener su manual de crisis, saber qué hacer durante la crisis, estar preparados para este va a ser el mensaje que tenemos, este va a ser la manera en la que vamos a hablar, pero a veces en la etapa de post-crisis o cuando ni siquiera hay crisis, estos indicadores pasan por alto. Como tú dices, el margen está ahí, siempre tenemos estos indicadores y darse cuenta antes podría que las decisiones tengan un impacto mucho más grande y salvarte de la crisis incluso, porque hay que ser honesto, a nadie le gusta estar en crisis. El nivel de estrés, el nivel de cansancio para el líder especialmente y para los colaboradores también. De acuerdo, Francisco. Y ahí agarro ese comentario tuyo porque ahí viene la clave de todo, ¿cierto? El antídoto para una crisis, o más bien la manera de tratar de no caer en crisis, es un efectivo sistema de gobernanza. Si tú desarrollas un muy buen sistema de gobernanza en tu compañía, en tu negocio, con el cual estés constantemente mirando los indicadores, una vez que lo hayas identificado, porque nuevamente van a ser indicadores diferentes dependiendo del negocio, de la compañía, de la industria, pero una vez que tú hayas identificado cuáles son los 4 o 5 indicadores, no más. A veces la gente se inunda de indicadores y trata de ver 40, pero caes en la parálisis de análisis, ¿cierto? Entonces, si tú defines los 4 o 5 indicadores que tienes que ir midiendo constantemente e implementas un sistema de gobernanza efectivo que se encargue de mirar estrictamente, ¿sí? Disciplinadamente esos 4 o 5 indicadores, tú vas a estar protegido. Nadie te va a salvar de una crisis como el COVID, por ejemplo. Ningún sistema de gobernanza está preparado para eso. Pero una crisis como esta, por ejemplo, de electricidad, que ojalá sea temporal, pero un buen sistema de gobernanza te ayudaría a evitar de que un fenómeno de estos te bote a una crisis mucho más complicada. Totalmente. Justo aquí, igualmente, gracias Isaac por tu comentario. Javier Real Granja nos pone un comentario, dice, muy buen tema a tratar en un mundo tan cambiante, que es justo lo que estábamos conversando, que requiere de equipos adaptables, los nuevos entornos en los que debemos aprovechar la crisis para encontrar oportunidades. Y nos pregunta, ¿cómo un líder puede identificar a aquellos colaboradores que sí están dispuestos a realizar un cambio y cómo puede ayudar a aquellas personas que son resistentes al cambio? Porque a veces esto pasa, o sea, la crisis, hay gente que está mucho más adaptada y es lo que saben decir, que tienen las reacciones del fight flight, que sabe tener la gente, que tienes que ver, conocer a tus colaboradores, que es lo importante, saber cómo trabajan y con quién tienes que trabajar un poco más en una crisis. Qué buena pregunta. Y siempre pasa, ¿sabes? Es un tema. A ver, vamos al punto. Cuando entras en crisis, tienes que con toda claridad informar a tu equipo gerencial lo que está pasando, ¿cierto? Convocarás una reunión, les dirás exactamente, sin
sin pelos en la lengua, exactamente tienes que ser muy transparente. No puedes ocultar ningún factor de la crisis porque entonces no vas a tener el compromiso de todos los jugadores que tienen que participar en la cancha para resolver el problema, ¿cierto? Entonces, cuando tú eres muy transparente y pones en la mesa toda la situación tal cual como es, inmediatamente vas a poder darte cuenta quién está puesto la camiseta y quién no. Y uno ya con el olfato se da cuenta, ¿cierto? Ya cuando estás en esto suficiente tiempo, solo con esa situación y con el lenguaje corporal de la gente te vas a dar cuenta quién está presto a aportar y quién no tanto. Entonces, ese es el primer punto, ¿cierto? A los que te das cuenta que están contigo para resolver este tema, obviamente en un uno a uno, pues le dices exactamente qué esperas de cada uno de ellos. Primero en grupo, ¿cierto? Los juntas y dices qué se espera del equipo. Luego aparte los traes y los dices yo de ti, Pedro, espero esto es una situación difícil, lo habrás entendido, espero esto. Siguiente, Juan, espero esto. Y a los que no estás a los que sientes que no están muy metidos en la camiseta, igual los traes aparte y les dices, mira, con toda transparencia, no te siento que estás presto para esto, estás a bordo o no estás, porque yo necesito que estés 120% en este momento conmigo. No puede ser, no puede ser gris, ¿cierto? Es un momento en el que eres o blanco o negro. Y tú como líder tienes que saber el color de tu gente. No puedes tener grises en el equipo en este momento. Entonces vas a tener que definirlo. Y en una conversación como esas, que obviamente no es una conversación fácil, pero una conversación como esas, te darás cuenta si la persona realmente está para el momento, está apta para el momento o no tanto. Y en ese punto, si no es no tanto, pues lamentablemente vas a tener que pedirle que dé un paso al costado porque en este momento es cuando necesitas que todos estén al 120% contigo. Sí, es muy importante, como habíamos comentado, la crisis es un momento de sí o no. O sea, en Correcto. crisis no puedes estar de tal vez, de por si acaso, no. En No, crisis, incluso un minuto, un segundo de tomar una decisión puede afectar terriblemente a la empresa como tal. Y la empresa afecta a todos los colaboradores, no solo al líder, no solo al dueño, no solo al CEO, no, todos se ven afectados por una pérdida de la empresa. totalmente de acuerdo, es tal cual, o sea, necesitas el aporte o el compromiso al menos de todo el equipo y tienes que saber quiénes están y quiénes no. Sí, y justo aquí es un cambio porque hemos estado hablando de empresas, pero Liliana desde Instagram nos pone, hola, soy Liliana, tengo un emprendimiento y en el momento que bajan las ventas, bajas, lo primero que se piensa es dar descuentos. ¿Qué piensas de esta estrategia? Muy buena pregunta, Liliana. A ver, el descuento es una acción muy puntual, ¿cierto? No vas a poder vivir toda la vida de descuentos. Hay que definir muy bien si el segmento en el que estás participando es el correcto. Un descuento te puede ayudar un mes, quizás dos, pero ya tres empiezas a destruir valor en tu producto, ¿cierto? Ya si lo mantienes mucho tiempo, ya el valor percibido que tu cliente tiene acerca de tu producto va a ser menor. Una vez que quieras recuperar el precio, ¿cierto? Volver al precio original, va a ser difícil porque tu cliente capaz que no te lo acepta o te va a decir, oye, ya llevo 3 meses con el descuento, yo no te puedo pagar más que eso. Entonces, yo personalmente le tengo mucho, no temor porque es algo que hay que usarlo de vez en cuando, pero no en periodos prolongados, porque tu producto empieza a perder valor. Entonces, más bien yo te diría, Liana, puedes hacerlo un mes, 2 meses, pero después yo creo que más bien hay que encontrarle cómo le agregas valor a ese producto para que el descuento no sea un factor tan decisivo al momento de la compra. Sí, y hemos visto que, claro, hay empresas que han llegado recién al Ecuador que su sistema es que todo lo que venden está en descuento. Estás de venta masiva, todo está en descuento, siempre está en descuento. Pero claro, para un emprendimiento o incluso para una empresa que no tiene ese modelo de negocio, Uh tener -huh. siempre todo en descuento, el descuento pierde la importancia, porque un descuento tiene que tener, el descuento es especial, el descuento es algo importante para el cliente. Si Es siempre tienes temporal. descuentos, no es especial, no es temporal, Aquí tenemos una pregunta muy interesante, que es justo de lo que hablábamos. Tú hablabas de que conversas con tus gerentes de las cosas y tus colaboradores, pero aquí María Alexandra desde Facebook nos pone, ¿todos los colaboradores de una empresa tienen que saber la situación real de la empresa? A ver, yo creo que deberían.
tiene que haber una transparencia total, sobre todo con tu equipo primario, ¿cierto? Con tus reportes directos. Quizás abajo hay que cuidar cierta información, pero tus reportes directos, tu gente de confianza, el equipo gerencial, tiene que saber con mucha transparencia lo que está pasando, porque si no, no vas a poder, esos no van a poder entender por qué haces las cosas, ¿cierto? Si no fuiste transparente y de repente empiezas a recortar gente, pues, no sé, van a pensar que quizás te volviste loco y lo único que quieres es tratar de eliminar gente o es algo del estómago, ¿no? O sea, con el equipo gerencial, con tu gente, con la gente con tu staff, tiene que haber total transparencia, porque son tu equipo, el que tiene que ejecutar todo lo que, todas las estrategias que en grupo van a definir. Hacia abajo probablemente no, y tiene razón, no es necesario explicar al detalle hacia abajo, hacia el último, no sé, jefe de bodega tal vez, o bodeguero, ¿cierto? No, probablemente no, porque además hay que ser muy selectivo con lo que se comunica. Pero el equipo primario tiene que haber total transparencia, es mi sugerencia. Sí, porque al fin y al cabo, incluso quienes no están involucrados en la crisis, si es que está informado de todos, lo único que pueden hacer es preocuparse. Literalmente, o sea, si es que le informas, estamos esto, lo único que pueden hacer es, entonces me voy a quedar sin trabajo, entonces tengo que irme ya, entonces tengo que... Y es un problema, tienes que ser transparente en lo que puedas con los colaboradores y claro, hay áreas específicas que van a estar enfocadas en la crisis, o sea, no puedes decirle a tu área de comunicación no contarles crisis porque son los que se van a encargar del mensaje que está saliendo, pero claro, áreas mucho más operativas, eh, solo les estarías incluso generando más estrés a tus colaboradores. Y es justo algo que tengo aquí que nos comparte Andrea Albán desde LinkedIn. Muchas gracias, Andrea. Y dice, excelente tema. Tengo una inquietud como líder. ¿Cómo evito sobrecargar de tareas a un o a ciertos colaboradores? Sobre todo en momento de crisis y cómo los motivo. Porque claro, hay equipos que van a estar mucho más involucrados o influenciados por la crisis, si es una crisis económica, si es una crisis en algún lugar físico, ¿cómo logramos que estos colaboradores que van a ser como nuestro eje, nuestra viga de apoyo, cómo no sobrecargarles de todas las tareas? A ver, aquí hay algo importantísimo. A veces hacemos o pensamos que todo lo que hacemos es importante o es crítico, pero cuando tú agarras el rol de un colaborador y empiezas a ver realmente lo importante, te das cuenta que son dos o tres cosas. El resto es, quizás por este momento temporal de crisis lo puedes dejar de hacer o decirle, Andrea, quiero que te enfoques exactamente en estas tres cosas. Del resto sé que tienes todo esto más, pero vamos momentáneamente a dejarlo aparte y por favor concéntrate solamente en esto. Entonces yo te sugeriría, Andrea, que hay que hacer un buen análisis de todas las tareas, del rol que cumple un colaborador. No todo es importante, no todo es crítico y hay que definir exactamente qué es lo que mueve el negocio, cuáles de esas tareas son las que realmente generan valor con ese colaborador. Sí, totalmente, Esteban. Y aquí te quiero hacer una pregunta que nosotros habíamos visto, que es, ¿qué estrategias operativas se pueden tomar para asegurar la continuidad del negocio y proteger la producción? Porque en especial en lo que estamos viviendo ahora, el área más afectada es el área de producción. Sabemos que algunos tenemos generadores, otras empresas no. Estos cambios, porque no es el mismo horario siempre, el horario es cambiante, no estamos aún listos. ¿Cómo podemos transformar o asegurarnos de seguir produciendo? Porque lastimosamente aunque estemos en crisis, no podemos detenernos porque ahí perdemos nosotros como empresa. A ver, Francisco, yo lo veo más allá. El tema no es solamente en producción. Yo creo que es una compañía, es un sistema y producción es un engranaje del sistema, ¿cierto? Obviamente hay que atacar eso, pero yo creo que hay que ir un poquito más arriba y mirar todo el sistema. Y como te había dicho al principio, lo primero que tienes que hacer en una crisis es cuidar el cash, ¿cierto? ¿No? Hay este dicho en inglés que cash is king, que no puede ser mejor aplicado que en un momento de crisis. El cash es el rey, ¿cierto? Y entonces tienes que definir primero dónde están los lugares donde puedo controlar, donde puedo preservar el cash, ¿cierto? Entonces, puedes meterte en la cartera, ¿cierto? Tu venta a crédito, ¿cierto?
a veces cuando estás en una época de bonanza o está bien, pues no importa si cobras 10 días más o 30 días más, está todo bien, pero en una crisis no, o sea, en una crisis tienes que cobrar a tiempo o mejor si puedes traer a anticipar tu cobranza con algún descuento de pronto pago. En una época de bonanza, no importa lo que tienes de inventario, porque como todo está bien, pues ni siquiera lo regresas a ver. Cuando hay crisis, regresas a ver tus inventarios y te vas a dar cuenta que hay un montón de inventarios obsoletos, algo que está ahí, que estuvo ahí todo el tiempo y que lo pudiste haber vendido. Entonces, si te metes un poquito más en el detalle de los inventarios, te vas a dar cuenta que tienes cash ahí parado, que debería estar, en lugar de estar ahí en la estantería de tu bodega, debería estar en tu cuenta de banco. Puedes de pronto fomentar la venta de contado, ¿cierto? Es mucho mejor, obviamente, vender cash con un descuento de pronto pago, tal vez un descuento de venta por contado que pasarlo al crédito. Puedes renegociar con tus proveedores. Tú deberías tener una política de pago a proveedores que esté alineada con tu política de cobranza, ¿cierto? No puedes estar cobrando más lejos de lo que estás pagando a tus proveedores. Ese es un ciclo muy negativo para cualquier compañía. Entonces, tratas de alinear eso. Puedes mirar tus activos. Con toda seguridad vas a encontrar activos improductivos en tu balance que puedes pues, deshacerte de ellos y generar más cash. Puedes reestructurar tu deuda con los bancos, etcétera. Hay muchísimas maneras de ir por ahí. Luego, otra forma es la productividad. Creo que más allá obviamente hay que recortar gastos y hay que hacer otras cosas, pero yo creo que más allá de eso hay que ser mucho más productivos en una época de crisis. Productivos en la venta, ¿cierto? Hay muchas compañías que no tienen sistemas de efectividad comercial y este es el momento, justo es lo que hablábamos, de una crisis te empuja a pensar distinto y te puede hacer entender tal vez que este es el momento de implementar un sistema de efectividad comercial. Muchas compañías tienen sus fuerzas de ventas y los jefes no saben dónde están sus vendedores, no saben a quién están visitando. Pues hay que controlar eso, ¿cierto? Necesitas implementar un sistema que básicamente les imponga las reglas de juego al grupo de ventas para asegurarse de que están bien enfocados y están haciendo bien su trabajo, ¿cierto? Aquí estoy hablando de rutas de venta, planificación de las visitas, un CRM, qué hago cuando estoy frente al cliente, qué le digo, qué historia de marketing le cuento, qué registro en el CRM para darle continuidad al proceso de ventas la próxima vez que le vea. Y luego agarras todas esas mediciones y empiezas a leerlas y te vas a dar cuenta que hay maneras de donde puedes apretar y hacer que tu fuerza de ventas sea más productiva. Si estás, ahora vamos al punto que tocaba, si estás en una compañía de manufactura, la gran pregunta es, ¿qué puedo hacer para mejorar el costo de mi producto e incrementar el margen? Sin sacrificar tanto la calidad. Entonces ahí traes a tu gerente de producción y tienes esta conversación, ¿no? Que normalmente en un momento de bonanza no pasa, porque no estás de alguna manera empujado a resolver el problema. Y creo que es lo que las compañías deberían tratar, ¿no? O sea, yo creo que una compañía funciona mejor cuando está en modo crisis eh, toda la vida, ¿cierto? No estructuralmente, no realmente, sino cuando uno empieza a pensar en modo crisis, o al menos el líder tiene esa facilidad de ponerse en modo crisis todo el tiempo para lograr que esas preguntas, esos retos salgan a flor, ¿cierto? Y puedas poder tener esas conversaciones con tus equipos. Sí, totalmente. Aquí creo que esta pregunta es como el opuesto de la que nos hacía Liliana, porque Alfonso Peñasola Pesantes, gracias por tu pregunta, nos pone que él es presidente de una asociación donde trata con variedad de socios que tienen sus negocios de panadería. ¿Qué tipo de estrategias podemos tomar cuando la materia prima sube y los negocios no pueden subir el precio de su producto, el pan en este caso? Si las personas no entienden el trabajo de los panaderos y por otro lado la crisis no permite un incremento. Claro, Liliana nos decía, lo primero que pienso es dar descuentos. Y Alfonso nos dice, nos sube la materia prima, pero la gente no quiere que subamos también. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo mantenemos el equilibrio? ¿El margen? ¿Qué pasa con el margen? Sí, sí, ese es un problema de quizás países en los que vivimos, ¿no? Los gobiernos nos ponen controles de precio y entonces el mercado no se mueve de acuerdo a las leyes de oferta y demanda, sino en base a algo que algún genio definió en su momento. Difícil, un caso difícil, pero entonces si no puedes controlar el precio, si no puedes subir el precio, creo que tienes poco campo de acción, tienes poca cintura para moverte y creo que ese es el lado de la productividad, ¿cierto? La productividad del costo. ¿Cómo fabrico el pan de una manera más eficiente, ¿cierto? Quizás,
bueno, no conozco de esa industria, pero quizás hay alguna manera, o sea, repensar la manera como estoy produciendo, el proceso de producción, ¿cierto? Capaz que puedo cortar algo, hacer algo, cortar alguna parte del proceso, ponerle algo menos, no sé, algún ingrediente que obviamente va a implicar un poquito menos de calidad, pero te va a ayudar a recortar el costo. Yo creo que es un reto complicado el que tiene nuestro amigo, porque pues en un mundo ideal deberíamos tener una libertad de precios, pero pues lamentablemente no vivimos en el mundo ideal y tenemos que tratar de identificar las maneras. Si no puedes mover hacia arriba el precio, tienes que controlar hacia abajo, ya sea el costo o los gastos. Yo creo que por ahí es la única manera donde puede ser. Y mi recomendación es, júntate con tus socios y empiecen a mirar todas las líneas de gasto, ¿no? Probablemente por ahí hay espacios. A ver, y hablando de este tema, Francisco, siempre cuando tú haces la pregunta a tu equipo, oye, ¿cómo puedo reducir más este gasto? Muchas veces te vienen con la respuesta o viene la respuesta de no, imposible. Pero eso es imposible, es el resultado o más bien es el resultado de un análisis de la misma forma como estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces creo que tenemos que dar un paso hacia atrás. Más bien la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto distinto? ¿Sí? Y ahí viene la conversación distinta, ¿cierto? La pregunta, ¿cómo lo hacemos distinto? Tiene muchísimas más maneras de atajar el problema. La pregunta de cómo reducimos más el gasto, muy probablemente la respuesta va a ser no, es imposible, claro, porque no estamos retando la manera como lo hacemos. Sí, y justo yo creo que esta parte es súper importante que nos puso Alfonso, si las personas no entienden el trabajo de los panaderos. Y eso siento que pasa en todas las industrias, panadero o no. Te vas a topar siempre con gente que no entiende tu rol, no entiende a qué va tu esfuerzo, no entiende el producto en el que diseñas. Claro, eso termina afectando porque no sabes el esfuerzo que están haciendo, no sabes del esfuerzo y no puedes aumentar el precio porque, como decías, en el país no estamos acostumbrados a que suban las cosas. Es terrible para nosotros, nuestra mentalidad. Lastimosamente existe eso en el país, no puede subir. O sea, si estuvo siempre a este precio, no puede subir. O sea, sabemos que estamos en crisis y todo sube. Pero esto no puede subir, esto no puede dispararse y ahí te toca lo que tú decías, desarrollar estrategias y no no hay cómo, no se puede, no hay manera de bajar el precio, porque ahí te quedas no puedes subir el precio, pero tampoco puedes bajar el precio. ¿Qué haces en la crisis? ¿No? Hay que trabajar en las líneas hacia abajo, ¿sí? Eso es productividad, eficiencia, procesos, gastos, y retémonos la manera como estamos haciendo. Tiene que haber una manera distinta, estoy seguro. Sí, aquí Rosa Amanda nos pone otro tipo de negocio, nos habla, dice, el sector inmobiliario suele ser de los más golpeados en crisis, porque es bastante obvio, la gente no tiene cabeza para buscar casa, para mudarse. ¿Qué sugerencias puedes dar para este sector? Muy buena pregunta. Es estructural el tema, ¿no? Uno en crisis no está pensando en comprarse una casa nueva o es un momento más bien de ahorrar y de cuidar el cash. Yo creo que aquí conviene una correcta segmentación del cliente y del producto, ¿no? Quizás fijarse en ese target de gente que sí está en capacidad de dar ese cambio en este momento. Y luego, lo que hablamos hace un rato, Francisco y Rosa, en este momento aparecen las oportunidades. Quizás hay propiedades que en este momento pueden ser vendidas de alguna manera distinta, tal vez, o no sé, encontrar un nicho en el que se pueda generar un mejor negocio. Recuerda que las crisis traen las mejores oportunidades. Es cuestión de mirar dónde está, ¿no? Y para eso hay que salir a la calle, ¿cierto? Y estoy seguro, siendo del sector de bienes raíces, pues Rosa tiene que estar en la calle todo el tiempo y hablando con sus pares, con los clientes. Entonces, con toda seguridad, ella debe, si le pones un poquito y te sientas a pensar, Rosa, realmente por dónde le entra el agua al coco en este momento, te apuesto que vas a encontrar algún nicho de oportunidad momentáneo. Sí, totalmente. Uno nunca se pone a pensar cuáles son quienes sufren más en crisis, porque todos sufrimos, pero claro, uno siempre dice, de cualquier lado te sacas para conseguir la medicina si es que estás enfermo,
pero hay cosas que, no, esto puedo esperar, ahorita estamos ahorrando, ahorita estamos, porque al fin y al cabo las familias también se vuelven un núcleo empresarial donde el líder, el padre, la madre de familia, los que tienen que tomar las decisiones tienen que salvaguardar la seguridad de todos los que están en esta empresa que sería la familia. Claro, y todos estamos en las mismas, ¿no? Es un momento de preservar el cash, entonces no puedes salir a hacer compras, no sé, compras distintas, ¿no? Compras de lujo, tal vez. Es un momento en el que hay que cuidarse mucho, pero nuevamente, yo creo que debe haber una oportunidad ahí, con toda seguridad, tiene que haber algún espacio, se debe haber abierto un espacio en este momento para alguna oportunidad en el sector inmobiliario. Y en cualquier otro sector, es cuestión de estar en la calle y hablar con el cliente para ver por dónde está. Totalmente. Justo aquí, desde LinkedIn, Cindy Hugo nos pone un mensaje. Dice, la transparencia es fundamental, que es algo que habíamos hablado, pero también la empatía. Eso es una excelente conversación que estamos, gracias Cindy por comentar. Ella considera que es sumamente relevante que en momentos de crisis las organizaciones sean fieles a sus valores, porque muchas veces los valores quedan en el papel, en la pintura, cuando das la bienvenida, y dice, ¿cómo no perder el rumbo cuando la gente a cargo no sabe liderar en tiempos de crisis y van en contra de todo lo que la empresa promueve? Por ejemplo, al usos de poder, por el miedo a la gente a Mm. perder su trabajo. Y un caso sería lo que hoy vivimos de la crisis energética. Gracias por tu pregunta, Cindy. Súper buen comentario, Cindy. La verdad es que es clave lo que acabas de decir. Eh, y un poco se ata con lo que hablaba de ser coach, ¿cierto? Hay que ser transparente, pero hay que tener mucho tacto en cómo se comunican las cosas y en cómo se las manejan en el marco de esa transparencia. Uno puede ser transparente y empático o puede ser transparente y totalmente hacer una comunicación totalmente fuera de tono y que incluso puede ser percibida de una manera distinta. Entonces, hay que ser muy, muy pilas en la manera como se coachea, cómo se comunica todo lo que va pasando con los equipos. Y sí, totalmente de acuerdo, hay que vivir los valores de la compañía. Claro, pero lo que tú decías, cash is king, el cash es el rey, pero muchas veces no podemos tomar las decisiones sin ser empáticos. O sea, nosotros sabemos que nuestras decisiones afectan a todos y a algunos les terminará afectando peor que a otros. Y tenemos que ser empáticos de esta decisión va a tener consecuencias y estas consecuencias para este colaborador en específico, para este equipo, eh, ¿qué es lo que tengo que poner como prioridad? Ahí es lo que entra la parte humana versus la parte de negocios. ¿No? Y ese es quizá el rol más difícil de un líder, ¿cierto? Es el que balancea, ¿cierto? O sea, tienes que cuidar el cash, por supuesto, porque eres responsable de la sanidad de la compañía y mucha gente depende de esa compañía, pero también eres el humano que está detrás de esas decisiones y que tiene que saber manejarlas, comunicarlas de una manera positiva, ¿cierto? Y tener ese balance, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este momento? ¿Preservas el cash o cuidas a la gente? O ojalá se puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero casi siempre no. Entonces hay que ser muy, muy, muy empático y sobre todo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Los valores juegan un rol fundamental en este momento, es inevitable. Sí, y eso es lo que el líder tiene que pensar. O sea, todos estamos dependiendo y en una crisis nadie puede darse el lujo de irse, nadie puede darse el lujo de perder su empleo. Y claro, ahí también tenemos que evitar el abuso. No puede irse, entonces puedo ponerle más peso o sobrepasarme en la presión que le estoy poniendo. Y claro, hay veces que se pierde esta empatía. Y como tú decías, uno siempre tiene que tener presente que claro, cuáles son los valores de la empresa, qué es lo que estoy transmitiendo y aunque estemos en crisis, los valores no cambian. Lo que yo quiero transmitir siempre está ahí y uno tiene que centrarse en, no puedo cambiar mi manera de ser o cambiar porque sí, porque quiero. Como Sí, líder sí, sí. tienes mucha presión. Sí, sí, y mira, los indicadores financieros, ¿sabes? Ahora hay tableros, hay BI, hay un montón de cosas donde mides indicadores financieros. Ojalá hubiesen indicadores humanos, ¿cierto? Donde tú puedes medir ciertas cosas, pero no existe eso todavía, al menos que yo conozca. Entonces ahí es donde el líder tiene que desarrollar ese olfato de poder leer la mirada,
las facciones de el lenguaje corporal de tu gente cuando comunicas algo, porque es ahí donde tú te puedes mover. Todavía no existe un medidor, un medidor de empatía, de buen ánimo, de compromiso, etcétera. Pero uno lo tiene que desarrollar. Es una de las cosas, de las habilidades que un líder tiene que desarrollar, especialmente para estos momentos. Sí, y creo que esto se conecta muchísimo con algo que habíamos conversado, que era una de las preguntas que en situaciones de alta incertidumbre, ¿cómo se puede formar y mantener un equipo sólido, con roles claramente definidos que respondan eficazmente a esta crisis? ¿Cómo evitamos que, claro, porque en crisis todos estamos alterados, pueden haber muchos malentendidos, todos estamos con las emociones, unos más que otros, unos sienten más que otros son muy calculadores, otros no, pero cómo hacemos que nuestro equipo sea unido, porque al fin y al cabo el ambiente, la cultura corporativa es lo que nos va a ayudar como líder, porque el líder puede dar órdenes, pero lastimosamente también depende de su equipo, no puede solo... De acuerdo, Francisco. Verás, yo creo que la clave es tener la claridad en los roles, ¿cierto? Cuando no hay cruces entre roles, entonces la cancha está correctamente definida. Yo no me meto en la tuya, tú no te metes en la mía y vamos bien, ¿cierto? Primer punto, eso es lo que tenemos que lograr. Luego, yo creo que el líder o las compañías tienen que poder desarrollar en el tiempo las capacidades, las competencias de sus colaboradores, no solamente en momentos de crisis, sino todo el tiempo. Es algo que el líder tiene como rol ejecutar. Eh, Luego, cuando llega la crisis, mi experiencia, mi consejo es, tienes que empoderar, ¿sí? No puedes jamás vas a poder hacerlo tú todo. Es físicamente imposible. Vas a terminar probablemente en una sala de un hospital con un estrés loquísimo. Entonces, si tú has cumplido esto, si tienes los roles bien claros, si has capacitado, si has entrenado a tu gente, el momento de una crisis es el mejor momento para soltar al pájaro fuera del nido y decirle, vuela, yo voy a estar aquí mirándote y voy a estar aquí, pero ojo, no voy a poder estar mucho tiempo porque tengo que apagar 40 incendios más, pero este es tu momento y déjame ver qué tal lo haces. Lo sueltas, lánzalo a la piscina y quédate un ratito para, si lo preparaste bien, él o ella va a poder nadar, no hay duda. Y si necesita algo, pues podrás entrar a la piscina, ayudar y déjalo nuevamente. Es que yo creo que esa es la mejor manera de preparar a tu gente. Y cuando haces eso, tu gente lo aprecia, ¿sabes? Porque no, la gente aprecia muchísimo que le dejes tomar decisiones, que le des su espacio para tomar decisiones. No tienes idea, es algo que cambia la cultura de una compañía. Cuando tú quieres hacerlo todo, pues la gente simplemente no quiere tomar riesgos, tiene miedo de dar el paso y no lo va a hacer. Y el rato de la crisis están esperando que tú tomes la decisión y vas a terminar en una sala de terapia intensiva con un estrés altísimo. Mejor prepárate por esto. Y ya eso iba, el modo este de líder, de pensar siempre en crisis, aunque no lo estés, hace que estés constantemente preparando a tu gente para esto, ¿cierto? Para el momento en el que los puedas soltar. Claro, lo que tú decías, y es algo que siempre he pensado, la confianza construye puentes y construye relaciones. Un líder está en la posición de liderazgo por algo. Obviamente el líder llegó ahí, pero lastimosamente el líder no sabe todo. El líder tiene sus capacidades, pero el líder no sabe específicamente cómo se hace esto, cómo se hace esto. Claro, él sabe liderar o ella sabe liderar, pero claro, ahí la confianza en el conocimiento de tu colaborador, el conocimiento de, sí, yo le preparé, yo sé sus capacidades, yo sé qué puede. Podré yo no ser el experto en esto, pero claro, esta persona sí es y yo sé que y yo confío en las decisiones que tome y tú le das la libertad porque el rato que estás haciendo micromanaging, uno no es Mm. saludable para ti porque estás pensando en cada minuto, cada segundo, lo que tú decías, terminas en una clínica, no puedes darte ese lujo de estar viendo lo que hacen todos al mismo tiempo, porque al fin y al cabo, el estrés, no me imagino el estrés de una persona que tiene que saber qué es lo que hace cada persona Mm. en cada minuto. No, horrible. No he pasado por ahí todavía, pero debe ser muy feo. Es mejor, creo yo, es mejor. Aquí Javier nos vuelve a preguntar algo que me parece interesante. Cada líder tiene diferentes habilidades, que es justo lo que conversábamos. ¿Qué habilidades técnicas y blandas consideras tú que son las más importantes que debe tener un líder, específicamente en el momento de una crisis? A ver, creo que lo hablamos hace un ratico, pero sin problema, Javier. Técnicas. El líder tiene que ser un muy buen financiero y un muy buen administrador, por lo que explicamos, ¿cierto? Tiene que entender muy bien
tiene que poder leer sus estados financieros y ver todas las implicaciones de las decisiones que pueda tomar. Entonces, técnicamente tiene que ser un muy buen financiero y un muy buen administrador para poder mover los recursos. Blandas, comunicador, ¿cierto? Comunicador tiene que saber comunicar con total transparencia, dependiendo del nivel, todo lo que se vaya a hacer. Y liderar con el ejemplo, ¿cierto? Liderar con el ejemplo, el coach, lo que habíamos hablado, tiene que ser un excelente coach para poder tener esos momentos de catarsis con la gente y absorber lo que está pasando para poder quizás o cambiar el curso de la decisión o tal vez afinar la decisión un poquito dependiendo de lo que tengas. Entonces yo creo que principalmente, y una que me encanta, Javier, es el líder tiene que estar en la calle, tiene que estar en el campo. Hay un fenómeno que yo lo bauticé y ojalá algún día pueda escribir un libro al respecto. El líder tiene que evitar el síndrome del líder de penthouse. ¿Qué es esto para mí? Ustedes habrán visto los gerentes generales, los CEOs que pasan en sus oficinas y toda la información les es traída por su gente, pero jamás salen al campo a validar qué está pasando. Entonces, esa persona perdió el contacto con la realidad, esa persona vive una realidad alterna, un mundo irreal. Eh, el líder, el verdadero líder tiene que bajar de ese, obviamente tiene que subir al penthouse porque es allá donde se toman las decisiones, etcétera, pero tiene que saber apretar el botón de la planta baja, bajar a la planta baja, ir al campo, hablar con el cliente, hablar con el chofer del camión que entregue el producto, hablar con el proveedor, tiene que estar en contacto con el campo para que pueda entender qué está pasando y poder definir las tendencias. Escuchar es lo más importante que un líder puede hacer, no solamente en un momento de crisis, en todo el tiempo, pero especialmente en un momento de crisis el líder tiene que evitar ese síndrome del penthouse, ¿sí? El penthouse, en el penthouse la temperatura es muy rica, ¿cierto? Todo está muy bonito, el café sabe delicioso, el sofá es perfecto, te sientas y está muy cómodo, tu silla es buenísima, pero esa no es la realidad. Ah, y tú ves desde el penthouse hacia abajo y ves todo está lindo, ¿no? Todo está limpio, está perfecto, todo funciona bien. Pero cuando realmente bajas y bajas a la planta baja y tu gente mira que estás junto con él en la calle, la cosa cambia. La cosa cambia y vas a tener un entendimiento mucho más eh, real de lo que está pasando y tu gente va, no tienen idea las veces que los vendedores me han dicho a mí, Esteban, es la primera vez en X años que un gerente general sale conmigo a la calle. Yo digo, pues sí, es lo que un gerente general debería hacer, no todo el tiempo, porque el gerente general obviamente tiene que subir al penthouse y tomar decisiones y jugar el rol político y presentar al director, etcétera, pero el gerente general tiene que bajar a la calle y estar en la trinchera, ¿sabes? Disparando con el soldado. No tienes idea la confianza que ganas y cómo te ve después la gente, te admiran, ¿cierto? Y luego hacen las cosas por ti, ni siquiera por la compañía, por lo que sea, hacen por ti, porque estás ahí al lado de ellos disparando el fusil en contra de la competencia. Perdón que traiga un tema bélico, pero Pero no, sí, totalmente. Es la primera vez que yo escucho esto de líder de penthouse y tienes toda la razón, porque creo que todos en nuestra vida profesional nos hemos topado con que no sientes ese acompañamiento, porque claro, lo que tú dices es un vendedor que te diga es la primera vez que un gerente general viene a ver mi esfuerzo, porque claro, el gerente puede ver, él sabe el esfuerzo, pero claro, el esfuerzo de él, y te das cuenta, por esto le cuesta, o sea, sí se está esforzando, sí sabe lo que está haciendo, claro, se cansa por esto, tiene un burnout porque está esforzándose en esto, claro, y no estoy tomando las decisiones yo desde arriba, claro, tú dices, desde arriba todo se ve divino, yo me siento cómodo, el aire está perfecto, pero claro, no ves a tus colaboradores, no sientes, y a mí me parece increíble esto de ir no solo desde la raíz, sino en todas las áreas, o sea, que todas las áreas se sientan acompañadas, porque una vez lo que decíamos, la confianza desarrolla relaciones, crea puentes, claro, la gente ya no solo se esfuerza porque, claro, es mi trabajo, tengo que esforzarme por mi sueldo, no, es como, tengo una persona que confía en mí, que exacto. sabe mi esfuerzo, que me valora, no puedo, incluso llegas a la parte de no puedo decepcionarle, porque es alguien que me valora como colaborador y como ser humano. Claro, estuvo aquí conmigo, se sentó en mi carro y salimos y fuimos al Guasmo y se bajó conmigo a vender en X lugar. Y
sea, no le pesó las manos, no le pasó nada. Es una persona tal cual como yo, vendedor, ¿cierto? Y ese es el problema de muchos líderes, ¿sabes? A veces vemos gerentes generales, CEOs que están en el Olimpo, son dioses del Olimpo, inalcanzables. Nadie No, les puede decir nada. no se puede decir nada, no, qué miedo levantar la mano y decir que algo está mal. Y eso es justamente lo que tienes que romper, ¿no? Que la gente te diga, ¿sabes qué, Esteban? Esto está mal y esto no funciona. Yo creo que eso es algo que todos debemos irnos, yo creo que todos debemos anotarnos porque al fin y al cabo estés comenzando tu carrera o estés ya en puestos de liderazgo, todos en algún momento tenemos que liderar en alguna parte en nuestra vida personal, como decíamos, las familias o en la parte cuando vas creciendo profesionalmente o si ya estás ahí, claro, y no puedes olvidarte de la gente, claro, o sea, yo desde arriba veo bien, pero desde abajo las cosas pueden estar cambiando. Ahorita veo, tenemos 5 minutos, Esteban. Se Vale. nos va el tiempo cuando estamos entretenidos, así que te Sí. quiero hacer una pregunta final para tratar de englobar todo lo que hemos conversado. Justo acabamos contigo nuestro curso de crisis y recuperación empresarial, que hemos tenido muy buenos reviews de parte de nuestros estudiantes y No, quería no los he visto todavía. Qué bueno, buena noticia. y te quería preguntar, ¿qué sacaste de esta primera edición de este curso? ¿Qué insight, qué coincidencias viste en los distintos profesionales? Porque tú puedes haber visto que tenías profesionales de distintas áreas como tuvimos hoy en nuestro Vive. Todos queremos saber qué hacer en una crisis, todos queremos saber qué es lo más importante, qué es los puntos claves que le puedes dejar tú a quienes están conectados hoy. A ver, fue un curso súper interesante. Había gente de muchas ramas, de varias industrias distintas, y hay una coincidencia clave en todos. Excepto una compañía muy grande que manejaron, una compañía de seguros muy grande que manejaron un caso y tenía un sistema muy fuerte, muy robusto, pero en casi todos hay un denominador común. No tenemos sistemas de gobernanza fuertes que eviten que caigamos en esta crisis. Nadie los había implementado. Entonces, ninguno organizó un directorio con directores externos que pueda aconsejar al accionista o al jefe o al gerente general de que podían entrar en situaciones como las que están viviendo ahora de crisis por X o Y razón. Entonces, ninguna de esas, excepto la compañía de seguros grande, obviamente tenía un sistema muy estructurado de gobernanza, ese era otro tema, pero el resto, ninguna tenía un sistema de gobernanza, todo era por decisión única del jefe, normalmente compañías familiares, y claro, cuando no tienes a alguien que te aconseje al menos, o que a quien tú puedes escuchar, pues probablemente te estás yendo al precipicio y no te estás dando cuenta, porque pues te falta información o quizás el ego te estás llevando hacia allá y no hay alguien que te diga, oye, espérate un ratito, cuidado, por aquí no es, o cuidado, mira estos factores. Entonces, eso fue algo común en todos los participantes. Algo que me encantó es el nivel de participación, todos muy prestos a contar sus problemas, a hablar de lo que les estaba pasando y algo que se generó, Francisco, espectacular, fue que todos aportaban en el diseño del plan de crisis del otro. Entonces, se tomaron ideas excelentes y todos salieron, creamos una comunidad pequeñita donde estamos todavía ayudándonos en las soluciones. O sea, hicimos un proyecto, cada uno tiene que hacer su proyecto de manejo de crisis, presentarlo al final y todos aportamos y fue una experiencia maravillosa. La verdad, estoy muy agradecido con los alumnos, con la universidad por haber desarrollado por haberme dejado desarrollar este curso. Y bueno, ojalá podamos hacer la segunda versión. Yo también aprendí muchísimo, aprendí que tengo que poner tiempos más cortos en las presentaciones, se nos estaban yendo las manos, pero es que estaban tan buenas que todo el mundo quería participar. Pero bueno, también fue un aprendizaje muy bueno para mí, así que ojalá podamos organizar la segunda versión y podamos tener más participantes en ese curso. Sí, y eso es algo que mucha gente no sabe o desconoce, que la mayoría de nuestros cursos, casi todos, son muy prácticos. En especial el Mm, de crisis y recuperación no es como me siento a escuchar la clase. No, no, no. Tú tienes no, un problema y tú te sientas a desarrollar tu caso y a crear tu manual y a ver cómo ayudar a tu empresa. Y eso es algo que yo creo que es bastante destacable. eh, que la mayoría de nuestros programas tienen aquí en Escuela de Empresas y este de crisis y recuperación que tuvimos contigo específicamente creo que les dejó muy preparados en especial para esta época que no sabíamos que íbamos a tener tanta crisis, pero
Sí. pero creo que están muy listos los estudiantes que tomaron tu curso, Esteban. Qué bueno, me alegra. Tengo que hacerle seguimiento para ver si lo sigo apoyando en el manejo de sus crisis. Aquí Marco nos pregunta cuándo hay otro curso. Marco, puedes entrar a nuestra página web, ahí tenemos nuestro calendario académico. En nuestro calendario académico están absolutamente todos nuestros programas. Les vuelvo a comentar, nosotros tenemos cursos, certificados, certificaciones, diplomados, programas internacionales y programas in company, que hay que destacar que son muy importantes para toda la empresa, por si quieren. Tenemos en 5 áreas de conocimiento que son calidad y productividad, desarrollo del talento, finanzas, gerencia, estrategia y liderazgo y marketing y ventas. Así que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí podrán ver los próximos ciclos de todos nuestros programas. Durante todo el año tenemos programas que están en rotación, pueden buscar qué es en lo que ustedes quieren especializarse, en qué quieren mejorar, directamente de nuestro calendario académico o en nuestras redes sociales siempre salen. Ahí estén muy pendientes del próximo programa con Esteban. Les recomiendo muchísimo. Así que gracias a todos quienes hayan conectado, gracias a quienes hayan estado presentes, gracias por sus preguntas. Siempre crecemos mucho más con las preguntas. Siento yo que nosotros tenemos nuestra estructura, pero las preguntas nos pone en la crisis real, nos pone a ver la crisis desde otros ojos, que es algo que creo que todos deberíamos llevarnos. Sí, hay que mirar la crisis desde la oportunidad, Francisco. Es ahí donde vas a generar un salto cuántico en tu negocio, en tu vida personal. Y todavía no tenemos fecha para el segundo curso, pero con toda seguridad estén pendientes que pronto va a estar ahí publicada la siguiente fecha. Listo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Estén pendientes de nuestras redes. No se preocupen, escríbanos directamente a nuestras redes sociales. Nosotros nos encargaremos de resolver todas sus dudas y mantenerles pendientes de todos nuestros futuros cursos. Que tengan una muy buena noche. Gracias a todos por conectarse y gracias, Esteban, especialmente a ti. Chao, Francisco. Un abrazo para ustedes y gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto compartir algo de lo que he vivido. Nos vemos a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la Gracias. próxima edición de nuestro video virtual. Gracias. Chao, chao. Chao, Esteban.